En mi fiesta de graduación, papá dijo, no te mereces este éxito, tu hermano sí. Levanté mi copa con orgullo y dije, genial. Entonces él también puede pagar tus cuentas. Lo dije con una sonrisa, tranquila, controlada, la clase de sonrisa que le ofreces a alguien que finalmente ha dejado claro que nunca estuvo de tu lado. Se produjo un silencio aturdido después de que levantara mi copa. Quizás 5 o 10 segundos, pero se sintió como si el tiempo se hubiera estirado lo suficiente como para ver cómo cambiaba la expresión de todos. Las risas murieron, el tintineo de los tenedores contra los platos cesó. Mi padre, todavía con una cerveza medio vacía en la mano, parpadeó como si no estuviera seguro de lo que acababa de oír. Pero yo sabía lo que había dicho. Por primera vez en mi vida, quise decir cada palabra. Se suponía que la fiesta era una celebración, mi graduación de la universidad. No una universidad cualquiera, había estudiado en una de las mejores universidades públicas del estado. Pagué la mayor parte yo misma, becas, trabajos secundarios, sesiones de tutoría nocturnas, turnos matutinos en la cafetería del campus. No fue bonito, pero lo hice. Lo logré. Y nadie de mi familia levantó un dedo para ayudarme. Pero eso no me impidió invitarlos. Alquilé el patio de un restaurante local con lo poco que había ahorrado, compré bandejas de comida, decoraciones y bebidas. Incluso pagué al músico, solo un chico con una guitarra y una voz que podía hacerte sentir algo. Quería que esa noche se sintiera como algo, como un punto de inflexión. Y quizás lo fue, aunque no de la manera que esperaba. Todos aparecieron, mi madre, callada pero comprensiva a su manera, mi tía y mi tío, que siempre habían estado en una especie de línea divisoria entre la familia y los espectadores, mis primos pequeños, corriendo con globos atados a las muñecas, y, por supuesto, mi padre. Llegó con 1 hora de retraso, ya medio borracho, con una camisa de pesca arrugada y una suficiencia que conocía demasiado bien. Mi hermano, Eric, no vino, como rara vez hacía, pero de alguna manera seguía allí, rondando en cada frase que pronunciaba mi padre, especialmente la que dio un vuelco a toda la noche. No te mereces este éxito, dijo mi padre, levantándose para hacer una especie de discurso, o quizás solo para oírse hablar. Tu hermano sí. Las palabras no estaban arrastradas, no se dijeron con una risa. Cayeron con fuerza, con el peso de años a sus espaldas. Y en ese momento, me di cuenta de algo que había estado esperando toda mi vida, este hombre nunca me diría que estaba orgulloso de mí. Así que levanté mi copa, como si todavía estuviéramos celebrando, y dije, genial. Entonces él también puede pagar tus cuentas. No fue alto, no necesitaba que lo fuera. La gente escuchó, la gente entendió, y algunos de ellos sonrieron, no por diversión, sino por reconocimiento. Dejé la copa, miré a mi padre una última vez y me fui. Sin explicaciones, sin despedidas, sin vuelta atrás. No me fui a casa inmediatamente después de la fiesta. No tenía fuerzas para sentarme en mi tranquilo apartamento y reproducir cada segundo de lo que acababa de pasar. En cambio, conduje, sin destino, sin plan, solo farolas y silencio. Alrededor de la medianoche, terminé en el mirador al borde de la ciudad, el lugar donde los adolescentes solían escaparse, donde la ciudad parecía más pequeña, manejable. Aparqué, apagué el motor y me senté con las ventanillas bajadas. El frío no me molestó, me mantuvo presente. Seguí pensando en esa frase, no te mereces este éxito, tu hermano sí. ¿Qué éxito? ¿El título por el que luché durante 5 agotadores años? ¿El trabajo que conseguí después de una brutal ronda de entrevistas? ¿La deuda que logré evitar viviendo a base de ramen y negándome a salir cuando todos los demás lo hacían? ¿Qué había hecho Eric para merecerlo más? Esa pregunta había rondado mi vida durante todo el tiempo que podía recordar. Al crecer, siempre fue Eric quien obtuvo el perdón fácil, las segundas oportunidades, los aplausos por simplemente aparecer. Abandonó la universidad comunitaria después de un semestre, y mi padre todavía lo llamaba el listo. Cuando conseguí mi primer trabajo a los 16 años para ayudar a pagar mi propia ropa escolar, Eric estaba en su tercera advertencia en GameStop y aún así recibió una palmada en la espalda por trabajar duro. Pero nunca tuve pruebas irrefutables de la diferencia de trato, hasta mi último año de universidad. Volví a casa un fin de semana y encontré una factura en la encimera de la cocina, la factura de la matrícula de Eric, pagada en su totalidad. Esa fue la primera vez que supe, más allá de una buena corazonada,
que las cosas estaban exactamente tan desequilibradas como siempre había temido. No dije nada, no quería empezar una pelea. Supuse que quizás no podían ayudar con la mía porque el dinero estaba ajustado, quizás estaban haciendo lo mejor que podían, quizás asumieron que no la necesitaba. Pero de pie en ese patio horas antes, escuchando a mi padre elogiar al hijo que ni siquiera estaba allí mientras desestimaba todo lo que yo había sacrificado, destrozó el resto de esos, quizás. Fue entonces cuando empecé a tirar del hilo, a hurgar en viejos registros, a recordar cosas que había enterrado, a ver a quién eligieron para salvar y a quién esperaban que sobreviviera solo. Nunca se trató del dinero, nunca se trató del éxito, se trató de la fe. Mis padres, mi padre especialmente, nunca creyeron en mí. Miré la oscura ciudad y susurré, solo para mí, eso se acabó. No me refería a la discusión, me refería a la simulación, a la esperanza, al esfuerzo. Había terminado de buscar una mano que nunca iba a corresponder. Lo que pasa al crecer sin que te presten atención es que aprendes a desaparecer silenciosamente, respetuosamente, incluso cuando estás en medio de tu propia vida. Sin embargo, esa noche en el mirador, algo cambió. Por primera vez, no quería desaparecer, quería salir, no solo de la fiesta, no solo de la voz de mi padre, quería salir de ellos, de mi familia. Durante mucho tiempo, me dije que ganarme su aprobación era solo cuestión de tiempo, que si trabajaba lo suficientemente duro, obtenía buenas calificaciones, conseguía el trabajo adecuado, algo encajaría en su lugar. Me verían, finalmente me verían. Pero nunca lo hicieron. Y no era que fueran crueles, de una manera de villano de dibujos animados, eso habría sido más fácil de superar. Era más como ser invisible a menos que necesitaran algo, mi padre necesitaba ayuda con los impuestos, yo era la responsable, mi madre necesitaba a alguien que arreglara su computadora portátil, por supuesto, yo era el técnico, Eric volvió a destrozar su coche, se esperaba que lo llevara a entrevistas para trabajos que nunca aceptaría. No me odiaban, eso habría requerido esfuerzo, simplemente no les importaba. Esa comprensión se mantuvo durante unos días después de la fiesta. No respondí a los mensajes de texto o los correos de voz. Mi tía me envió un mensaje en Facebook, diciendo que mi padre no estaba como siempre esa noche, que no lo decía en serio. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo, por favor, no dejes que un momento arruine todo. Pero no fue un momento, fue cada momento, los pequeños comentarios a lo largo de los años, la forma en que le dijeron a Eric que se estaba encontrando a sí mismo cuando fracasaba, pero me dijeron que creciera cuando yo luchaba, la vez que mi padre me llamó demasiado intensa porque quería hablar de mis objetivos profesionales, y más tarde esa misma noche anunció con orgullo que Eric había formado una banda en el garaje, una banda que nunca tocó un solo concierto. El resentimiento que había enterrado durante tanto tiempo comenzó a aflorar en destellos, recuerdos que ni siquiera sabía que seguían vivos, como cuando me rompí el brazo en la escuela secundaria y aún así me reprendieron por perderme los entrenamientos mientras Eric suspendía todo el semestre y le dieron un viaje a Florida para relajarse. O cuando recibí mi carta de aceptación a la universidad y todo lo que dijo mi padre fue, espero que no esperes una limosna. No lo hice, nunca lo hice. Y aún así, di mi tiempo, mi dinero, mi paciencia, mi silencio. Pero ahora no me quedaba nada que dar, ninguna confrontación dramática, ninguna discusión a gritos, ningún monólogo de «te arrepentirás de esto». Simplemente paré. Dejé de llamar, dejé de enviar mensajes de texto, dejé de esperar. Querían una versión de mí que no existía, la partidaria silenciosa, la hermana estable, la sombra en la esquina aplaudiendo a los demás. Y había interpretado ese papel también durante tanto tiempo, que casi olvidé que tenía permitido abandonar el escenario. La decisión no llegó en una oleada dramática de música y claridad, llegó un martes normal, 2 días después de la fiesta. Me desperté, preparé café, me senté a la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento de una habitación y miré la foto enmarcada de mi graduación universitaria, la única foto que le pedí al camarero que tomara antes de irme del restaurante. Al fondo, se puede ver a la gente riendo, los platos todavía llenos, un globo atrapado a mitad de vuelo. Pero no estaba mirando la fiesta, estaba mirándome a mí misma. No parecía orgullosa ni siquiera aliviada, parecía cansada, como alguien que había llevado un peso durante tanto tiempo que no sabía que podía dejarlo. Fue entonces cuando busqué mi teléfono, no para enviar un mensaje de texto, ni para llamar, sino para bloquear, primero a mi padre, luego a mi madre, luego a Eric, luego el chat grupal familiar que nunca me incluyó en nada a menos que alguien necesitara un viaje o ayuda para rellenar documentos.
Uno por uno, los silencié. No escribí un mensaje de despedida, no publiqué nada vago o críptico en línea. Simplemente eliminé el ruido. Y luego hice las maletas. Me había aferrado a ese apartamento por costumbre, lo suficientemente cerca de casa por si me necesitaban, lo suficientemente lejos como para mantener algunos límites. Pero no era realmente mío, era una sala de espera, un punto medio entre intentarlo y rendirse. Ahora había terminado de esperar. Vendí la mayor parte de mis muebles en Facebook Marketplace, usé el dinero para pagar el resto de mis préstamos estudiantiles y traspasé el contrato de arrendamiento a un amigo del trabajo. En 2 semanas, me había ido, nueva ciudad, nuevo apartamento, nuevo número, sin fanfarrias. Lo único que me llevé, además de lo esencial, fue el diploma. Lo enmarqué, finalmente, y lo colgué en la pared sobre mi escritorio, no para presumir, no para motivarme, sino como prueba de que lo hice sola, que importaba, aunque nadie más lo hubiera dicho, aunque mi padre se hubiera parado frente a una sala llena de gente e intentado borrarme. Seguía aquí, seguía en pie, y, por primera vez, estaba sola, no porque me hubieran echado, sino porque me había ido a propósito. Es curioso lo ruidoso que solía ser el mundo antes de cortarlos, no solo las voces reales, las opiniones constantes, las críticas, las puñaladas pasivo-agresivas, sino el ruido mental, ese zumbido bajo de, ¿debería llamar? O quizás si lo explico esta vez, lo entenderán. Una vez que eso desapareció, reemplazado por el silencio, esperaba sentirme sola, pero no lo hice. Me sentí libre. La primera noche en el nuevo apartamento, me senté en el suelo, aún sin sofá, sin estructura de cama, solo un colchón y una caja de comida para llevar, y escuché el silencio, no el tipo de silencio que te hace buscar ruido de fondo, el tipo que se instala en tus huesos, el tipo que te hace respirar más despacio. No revisé mi teléfono, no me desplacé para ver si alguien se había dado cuenta de que me había ido. Sabía lo que habría allí de todos modos, llamadas perdidas, mensajes llenos de culpa disfrazados de amor, quizás algunos mensajes de texto de después de todo lo que hemos hecho por ti, cargados con ese viejo peso familiar de obligación. Pero lo había bloqueado todo, no porque quisiera castigarlos, porque había terminado de explicarme a personas que ya habían decidido lo que valía. Y en ese silencio, empecé a recordar quién era antes de todo eso. Recordé cuánto me gustaba cocinar antes de que cada cena familiar se convirtiera en una evaluación del desempeño. Me preparé una comida de verdad la segunda noche, nada lujoso, solo pasta con verduras asadas y pan de ajo, pero la comí en una mesa que yo misma había construido. Recordé que solía dibujar. Encontré mis viejos cuadernos de bocetos mientras desempacaba, guardados en una caja etiquetada como miscelánea, y pasé algunas noches simplemente llenando páginas de nuevo, sin juicios, sin presión. Recordé que me gustaba mi propia compañía, que no necesitaba demostrar mi valor a alguien para sentirme valiosa. Y poco a poco, gente nueva comenzó a encontrar su camino en mi vida, un vecino llamado Nate que me invitó a noches de juegos de mesa con sus amigos, una mujer llamada Mira que conocí en una librería que me preguntó qué estaba leyendo y terminó quedándose a tomar un café, compañeros de trabajo que me veían como algo más que la confiable, personas que querían conocer mi historia, no reescribirla. No sabían de los años que pasé intentando ganarme el amor como si fuera una competencia, simplemente les caí bien. Eso era nuevo, y no iba a explicar mi pasado para hacerles ver lo lejos que había llegado. Ya no tenía nada que demostrar, solo la tranquilidad y, finalmente, una versión de mi vida que se sentía como mía. Sucedió 3 meses después de la fiesta. Acababa de llegar del trabajo, con las bolsas colgadas del hombro, la chaqueta a medio quitar, cuando alguien llamó a la puerta, 3 golpes firmes, no un golpe de vecino, no una entrega. Me quedé helada, nadie nunca llamaba así. Cuando abrí la puerta, mi madre estaba allí. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino disminuida, como alguien que intenta parecer segura de sí misma pero que no lo consigue del todo. Estaba en la ciudad, dijo, como si eso explicara algo. Pensé en pasarme. No dije nada, solo sostuve la puerta, ni abierta, ni cerrada, esperando. Miró más allá de mí, escaneando el apartamento como si estuviera sorprendida de que tuviera una vida sin ellos. Tu padre ha estado preguntando por ti. Levanté una ceja. No está bien. Te echa de menos. Ese fue el momento, la prueba, el suave lanzamiento de culpabilidad justo en el plato. Pero no di un golpe. Simplemente dije,
Tenía toda la fiesta para decir eso, y luego, suavemente, cerré la puerta, no con ira, sino con claridad. Una semana después de que ella apareciera, recibí un mensaje de voz. Procedía de un número desconocido, casi no lo escuché, pero algo en la marca de tiempo me llamó la atención, las 2:43 de la madrugada. La gente no llama a esa hora a menos que esté borracha, desesperada o ambas cosas. Me senté al borde de mi cama, con el teléfono en la mano, el pulgar sobre reproducir. Entonces ganó la curiosidad. Era mi padre. Su voz era lenta, como si hubiera estado bebiendo, pero no arrastrada, demasiado medida. No sé cuál es tu problema, comenzó. No, hola, no te extraño, solo eso. Siempre crees que eres mejor que el resto de nosotros, siempre has tenido esa mirada en tus ojos como si el mundo te debiera algo por aparecer. Tienes tu título, bien, bueno para ti, pero no finjas que lo hiciste sola. Vienes de nosotros, y volverás a nosotros con el tiempo. Clic, eso fue todo, sin disculpas, sin arrepentimientos, solo otro recordatorio de que, en su mente, mi independencia era una traición, que mi éxito era arrogancia. Pero esta vez, la grabación no me dolió, confirmó todo lo que ya sabía, ya no formaba parte de su historia, y por primera vez, eso se sintió como paz. Después del mensaje de voz, no sentí ira, no lloré, simplemente me quedé allí en mi tranquilo apartamento, mirando las luces de la ciudad por la ventana, y me sentí satisfecha, no derrotada, no triste, simplemente satisfecha. Es extraño lo definitiva que puede sentirse una sola momento, no porque nada explote, sino porque nada lo hace. Escuchas una voz que solía retorcerte por dentro para complacerla, y suena pequeña, hueca, sin importancia, como un extraño que alguna vez tuvo poder sobre ti, pero ya no. Ese mensaje de voz fue la última vez que escuché la voz de mi padre. No bloqueé el número, no devolví la llamada, simplemente lo dejé allí sin responder, como tantas preguntas que solía pasar noches sin dormir. Y ese silencio, esa decisión de no reaccionar, fue más curativo que cualquier pelea. A partir de ahí, la vida no se volvió perfecta, pero se volvió real. Encontré un trabajo que realmente me gustaba, nada llamativo, solo algo estable, algo mío. También empecé a trabajar como freelance, haciendo algunos trabajos de diseño, volcando mi creatividad en proyectos que me recordaban que era más de lo que ellos me habían hecho creer. Mi apartamento se llenó lentamente de señales de una vida de la que estaba orgullosa, estanterías con páginas desgastadas, una mesa de comedor de segunda mano con sillas desiguales que de alguna manera funcionaban juntas, una foto enmarcada de mí con birrete y toga, sonriendo, no por nadie más, solo porque lo había logrado. Y construir relaciones que no eran transaccionales. Nate, mi vecino, se convirtió en un amigo cercano, del tipo que no se inmuta cuando le conté toda la historia una noche tomando cervezas. Simplemente asintió con la cabeza, me dio otra botella y dijo, algunas familias te hacen, otras te rompen. Parece que la tuya hizo ambas cosas. Mira y yo comenzamos a vernos más, despacio, intencionalmente, sin juegos, solo dos personas que habían sido quemadas de diferentes maneras y aún así eligieron aparecer para algo bueno. Y eso fue lo más importante. No construí mi nueva vida para demostrar nada, la construí porque finalmente creí que me la merecía, no por lo que había logrado, no porque hubiera pagado mis deudas, sino porque todos merecen ser vistos, elegidos, amados sin condiciones. Un día, estaba colgando una nueva obra de arte sobre mi sofá cuando mi teléfono volvió a vibrar, 37 llamadas perdidas, todas de números que alguna vez memoricé, todas de un mundo que no sabía cómo existir sin mi trabajo, mi silencio o mi dinero. Miré la pantalla, luego apagué el timbre y volví a colgar el cuadro. Sucedió un domingo, de esos en los que el aire es suave y la luz lo ilumina todo de manera perfecta. Volvía de la cafetería con un pan de masa madre recién hecho bajo el brazo y dos bebidas heladas en la mano, una para mí, otra para Mira. Ella estaba esperando en mi casa, hojeando una colección de discos que habíamos empezado juntas. No estaba pensando en mi familia en absoluto, hasta que doblando la esquina vi un coche que no había visto en casi un año, el de mi madre, aparcado sin moverse, como si hubiera conducido hasta aquí con su último aliento y no supiera qué hacer ahora que había llegado. Dejé de caminar, el corazón tranquilo, la mente clara. Ella estaba parada junto a la puerta de mi edificio, los ojos escaneando las ventanas como si no estuviera segura de cuál era la mía. No me vio, todavía no, y no me moví. Me quedé a media cuadra y la observé juguetear con algo en sus manos, una nota, quizás,
Una carta que pensaba que podría arreglar las cosas, quizás decía algo como, te echamos de menos, o tu padre no lo decía en serio, o podemos hablar. Pero no necesitaba leerla, porque ya sabía cómo iba la historia. No me acerqué a ella, no llamé su nombre, tampoco me di la vuelta y huí. Simplemente pasé, despacio, con calma. Se volvió justo cuando crucé la calle, nuestros ojos se encontraron durante medio segundo. Abrió la boca, pero no le di nada, ni un asentimiento, ni una mirada, solo silencio. No se trataba de castigo, se trataba de paz. Ya la había perdonado, silenciosamente, sin ceremonia. Simplemente no la había invitado a entrar, porque el perdón no significa volver a abrir la puerta a las personas que nunca aprendieron a llamar. Subí las escaleras a mi apartamento, y Mira estaba allí, descalza, con el pelo recogido, poniendo un disco antiguo como en una película. Sonrió cuando me vio. Le di la bebida y le besé la mejilla, como si nada hubiera pasado. Porque nada había pasado, no realmente, ya no. Detrás de mí, el pasado esperaba en la acera, pero yo ya estaba en casa. El diploma cuelga ahora sobre mi escritorio, un marco negro simple, sin focos, sin fanfarrias, simplemente allí, prueba silenciosa de la vida que construí cuando nadie aplaudía. A veces, por la noche, me siento debajo con una taza de café, la ventana entreabierta, la música baja. Es mi parte favorita del día, la quietud, el saber. Mi teléfono está sobre el escritorio a mi lado, lleno de llamadas perdidas, algunas de mi madre, algunas de parientes lejanos que nunca se comunicaban a menos que hubiera drama, incluso una o dos de números que no reconocía pero que de alguna manera ya sabía quiénes eran. Ya no los bloqueo, simplemente no contesto. Porque ¿qué diría? ¿Que ahora estoy bien? ¿Que soy feliz? ¿Que encontré el amor, la amistad y la paz, no gracias a ellos, sino a pesar de ellos? No les debo esa historia. La viví, eso es suficiente.